El cuerpo nunca miente, por Alice Miller. 8. 1. Decir y ocultar. 6. Asfixiado por el amor materno. Marcel Proust. Quien alguna vez en su vida haya podido tomarse el tiempo necesario para introducirse en el mundo de Marcel Proust, sabrá con qué riqueza de sentimientos, sensaciones, imágenes y percepciones obsequia el autor al lector. Para escribir así, también él debió de experimentar toda esta riqueza. Pasó años y años trabajando en sus obras. Así pues, ¿por qué estas experiencias no le dieron la fuerza para vivir? ¿Por qué murió apenas 2 meses después de haber acabado En busca del tiempo perdido? ¿Y por qué murió asfixiado? Porque tenía asma y finalmente contrajo una neumonía. Es la respuesta habitual. Pero, ¿por qué tenía asma? El primer ataque grave lo tuvo con solo 9 años. ¿Qué le provocó esta enfermedad? ¿Acaso no tenía una madre que lo quería? ¿Pudo él sentir su amor o luchó más bien contra la incertidumbre? El hecho es que no pudo describir su mundo de percepciones, sentimientos e ideas hasta que su madre murió. A veces sentía que le importunaba, que le pedía demasiado. No podía mostrarse a ella como realmente era, con sus pensamientos y sus sentimientos. Es algo que se desprende claramente de sus cartas a su madre, que citaré más adelante. Ella lo quería, a su manera. Se preocupaba mucho por él, pero quería decidir todo por él, decirle con quién tenía que relacionarse, autorizarle o prohibirle cosas, incluso a los 18 años. Lo quería conforme a sus deseos, dependiente y manipulable. Él intentó oponerse, pero pronto se disculpó por ello, temeroso y desesperado. Tanto temía perder su cariño. Lo cierto es que se pasó la vida buscando el amor verdadero de su madre, pero tuvo que batirse en retirada y protegerse de su constante control y sus pretensiones de poder. El asma de Proust expresó este drama. Respiraba demasiado aire, amor, y no le estaba permitido exhalar el aire sobrante, control, rebelarse contra el acaparamiento de la madre. Es verdad que su magnífica obra pudo ayudarle, al fin, a exteriorizar y a obsequiar con ello a sus lectores. Pero sufrió un suplicio durante años, porque no pudo ser del todo consciente de lo que había padecido a manos de su madre, tan despótica y exigente. Al parecer, respetó hasta el final, hasta su propia muerte, a la madre que había interiorizado, y creyó que tenía que protegerse de la verdad. Sin embargo, su cuerpo no pudo aceptar este compromiso. Su cuerpo conocía la verdad probablemente desde su nacimiento. Para él, para el cuerpo, la manipulación y los desvelos de su madre nunca significaron un amor auténtico. Significaban miedo. El miedo que suscitaba en una burguesa convencional y dócil la extraordinaria creatividad de su hijo. Jeanette Proust se esforzaba por desempeñar bien su papel de esposa de un reconocido médico y de ser valorada por la sociedad, cuya opinión era muy importante para ella. Vivía como una amenaza la originalidad y la agudeza de Marcel, que intentaba aniquilar con todas sus fuerzas, algo que no le pasó inadvertido al niño despierto y sensible. Sin embargo, tuvo que permanecer largo tiempo callado. Solo, tras la muerte de su madre, logró publicar sus agudas observaciones y describir, de forma crítica, la sociedad burguesa de aquel tiempo como nadie había hecho antes que él. No obstante, su propia madre quedó exenta de esta crítica, porque precisamente ella hubiera sido la encarnación de ese modelo. Con 34 años, muy poco tiempo después de morir su madre, Marcel Proust escribió a Montesquieu: «Desde ahora mi vida ha perdido su única meta, su única dulzura, su único amor, su único consuelo. He perdido a aquella cuya incesante atención me deparaba en paz, en ternura, la única miel de mi vida. Me consumen toda clase de dolores. Como dijo la monja que la cuidaba, para ella seguir teniendo usted 4 años». En esta descripción de su amor por su madre se refleja la trágica dependencia y apego de Proust con respecto a ella, apego que no le permitió
liberarse ni le dio margen para oponerse abiertamente al constante control. Esta necesidad se tradujo en asma. Respiro tanto aire que no puedo expulsar. Todo lo que ella me da debe de ser bueno para mí, aunque me ahogue. Una ojeada a su infancia esclarece los orígenes de esta tragedia. Nos aclara por qué Proust estuvo tan profundamente apegado a su madre durante tanto tiempo, sin poder librarse de ella, pese a los sufrimientos que, sin duda, eso conllevaba. Los padres de Proust se casaron el 3 de septiembre de 1870 y el 10 de julio de 1871 nació su primer hijo, Marcel, en una noche de gran desasosiego en Hauteville, donde la población acusaba todavía la impresión que había producido la invasión prusiana. Es fácil imaginar que su madre no pudiera dejar a un lado el nerviosismo que reinaba en el ambiente para volcar sus emociones y su cariño en el recién nacido. Asimismo, el cuerpo del bebé debió de percibir, lógicamente, la inquietud, dudando de si su llegada era de veras deseada. En esta situación, el niño necesitaba más tranquilidad de la que, a todas luces, obtuvo. En ciertos casos, semejante carencia provoca en el bebé angustias mortales que más tarde inciden gravemente en su infancia. Bien pudo ser esto lo que pasara a Marcel. A lo largo de toda su infancia, no pudo conciliar el sueño sin el beso de buenas noches de su madre, necesidad que se fue acrecentando a medida que sus padres y el entorno la consideraban una mala costumbre. Como cualquier niño, Marcel quería creer a toda costa en el amor de su madre, pero de alguna manera parece que no pudo desprenderse del recuerdo de su cuerpo, que le traía a la memoria la mezcla de sentimientos de su madre muy poco después de su nacimiento. El beso de buenas noches disipaba esta primera percepción corporal, pero a la noche siguiente surgían de nuevo las dudas. Era especialmente el goteo de invitados en el salón lo que pudo haber despertado en el niño la sensación de que los hombres y las mujeres de la alta burguesía eran para su madre más importantes que él. Qué insignificante era en comparación con ellos. Así pues, echado en la cama, esperaba un gesto de cariño, el gesto que hubiese deseado. Sin embargo, lo que una y otra vez recibió de su madre fue su preocupación por el buen comportamiento, por su conformismo y su normalidad. Más tarde, ya adulto, Marcel se decidió a explorar el mundo que el amor materno le había robado. Al principio lo hizo de forma activa, como dandy de salón, y luego, tras la muerte de su madre, por medio de la fantasía, describiendo ese mundo con asombrosa pasión, precisión y sensibilidad. Es como si hubiese emprendido un largo viaje para, al fin, obtener la respuesta a la pregunta: mamá, ¿por qué toda esta gente es más interesante que yo? ¿Acaso no te das cuenta de lo vanidosos y excéntricos que son? ¿Por qué mi vida, mis ansias de tenerte y mi amor significan tan poco para ti? ¿Por qué me consideras una carga? De haber podido vivir sus emociones conscientemente, tal vez el niño hubiese pensado esto, pero Marcel quería ser bueno y no causar problemas. De modo que se introdujo en el mundo de su madre y este mundo empezó a fascinarle. Podía darle en su obra la forma que quisiera, como cualquier otro artista, y podía criticarlo con entera libertad. Y todo lo hacía desde la cama. Desde ella realizaba sus viajes imaginarios como si la cama pudiese protegerlo de las consecuencias del acto gigantesco de desenmascararse del castigo temido. Un escritor puede hacer que los personajes de sus novelas exterioricen aquellos sentimientos auténticos que en la vida real jamás articularía en presencia de sus padres. En Jean Santeuil, su novela juvenil, marcadamente autobiográfica, publicada póstumamente, que Claude Mauriac, entre otros, utiliza en su biografía para documentar la juventud del autor, Proust manifiesta su necesidad de forma todavía más directa, dando a entender que había percibido la negación de sus padres. En esa novela, Proust habla de grandes posibilidades de ser un desgraciado, por la naturaleza de este hijo, por su estado de salud, su carácter propenso a la tristeza, su costumbre de despilfarrar, su indolencia, su incapacidad de hacerse un hueco en la vida.
así como del desperdicio de sus dotes intelectuales. También en Jean Saint-Will muestra su oposición a su madre, pero siempre lo hace a través de su protagonista, Jean. Creció entonces su ira contra sí mismo y contra sus padres, dado que eran ellos los causantes de su miedo, de esta cruel inactividad, de sus sollozos, de sus migrañas y su insomnio. Con gusto les hubiese hecho daño e incluso hubiese preferido, en lugar de recibir a su madre con insultos, explicarle que renunciaba a todos los trabajos, que por las noches se iría a dormir a otra parte, que le parecía que su padre era un estúpido. Y todo ello porque él tenía la necesidad de golpear a diestro y siniestro, de devolverle a su madre con palabras que eran como bofetadas parte del daño que le había hecho. Pero esas palabras que no podía expresar permanecieron en su interior y actuaron como un veneno que no se puede eliminar y que contamina todos sus miembros. Sus pies, sus manos temblaban y se crispaban en medio del vacío, en busca de una víctima. En cambio, tras la muerte de su madre, Proust solo expresa amor por ella. ¿Qué ha sido de la vida auténtica de dudas e intensos sentimientos? Todo se transformó en arte y esta huida de la realidad, Proust la pagó con el asma. En una carta del 9 de marzo de 1903, Marcel escribe a su madre: «Pero no tengo aspiración alguna a la alegría. Hace tiempo que renuncié a ella». Y en diciembre de ese mismo año, «Mas al menos imploro a la noche el plan de una vida sometida a tu voluntad». Y más adelante, en esa misma carta: «Pues prefiero tener ataques y gustarte a no tenerlos y no gustarte». Muy significativa para el conflicto entre el cuerpo y la moral, entre el cuerpo y la moral, es esta cita sacada de una carta de Proust escrita a principios de diciembre de 1902. La verdad es que, tan pronto como me encuentro bien, tú lo destrozas todo hasta que vuelvo a sentirme mal, porque la vida que me procura una mejora a ti te produce irritación. Es triste que no pueda tener a la vez tu cariño y mi salud. Los famosos recuerdos que afloran en la célebre escena en que Proust moja la magdalena en el té ponen de manifiesto uno de esos escasos momentos de felicidad en que se sentía salvo y protegido por su madre. Cierto día, a los 11 años, volvió helado y empapado de un paseo, y su madre lo abrazó y le dio un té caliente con una magdalena. Sin reproches, obviamente, eso bastó para que durante un tiempo desaparecieran las angustias mortales del niño, que probablemente permanecían latentes desde su nacimiento y tenían que ver con la incertidumbre de sentirse o no deseado. A través de las habituales reprensiones y manifestaciones críticas de sus padres, estos miedos latentes se fueron despertando una y otra vez. El inteligente niño pudo haber pensado: «Mamá, soy una carga para ti. Te gustaría que fuera distinto. Me lo demuestras tan a menudo. Siempre me lo estás diciendo». De pequeño, Marcel no pudo expresar esto con palabras, y las causas de sus miedos permanecieron ocultas a todos. Solo, acosado en la cama, esperaba una demostración de amor de su madre, y que ésta le explicara por qué quería que fuese diferente de como era. Y eso le dolía. El dolor era, al parecer, demasiado grande para poder sentirlo, y sus descubrimientos e interrogantes fueron dilucidados desde la literatura y desterrados al reino artístico. A Marcel Proust se le negó la posibilidad de descifrar el enigma de su vida. Creo que el tiempo perdido aludía a la vida que no vivió. Sin embargo, la madre de Proust no era peor ni mejor que la mayoría de las madres de aquella época. No cabe duda de que, a su manera, ella se preocupaba por el bienestar de su hijo. No obstante, no puedo estar de acuerdo con el coro de biógrafos que elogia sus cualidades maternales, porque no me identifico con el sistema de valores de esos biógrafos. Uno de ellos afirma, por ejemplo, que la madre fue para el hijo un modelo de abnegación, algo que considera una virtud. Tal vez sea cierto que Proust aprendió de su madre a no disfrutar de su propia alegría, solo que no considero que semejante actitud ante la vida sea encomiable o que sea una virtud. La causa de su grave enfermedad fue el deber
de estar completamente agradecido y la imposibilidad de oponer resistencia a la coacción y el control maternos. Fue la moral interiorizada la que obligó a Marcel Proust a reprimir la rebelión. Si alguna vez hubiera podido hablar en su propio nombre con su madre, como dejó hablar a su héroe Jean Santeuil, no habría padecido asma, no habría sufrido ataques de asfixia, no habría tenido que pasarse media vida en cama y no habría muerto tan pronto. En la carta a su madre escribe claramente que prefiere estar enfermo a correr el riesgo de disgustarla. No es raro que hoy en día se oigan aún declaraciones de este tipo, pero hay que reflexionar sobre las consecuencias derivadas de esta ceguera emocional.